Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y estén estudiando. La verdad, una disculpa porque voy a grabar esto un poco tarde, espero que lo alcancen a ver y si tienen alguna duda, pues me pueden decir. Pero bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema de hemoglobinas. ¡Yay! Y la verdad es que sé que este tema puede llegar a ser algo abrumador, confuso y hasta a veces aterrador para algunos. Entonces, pues, ¿por qué no lo hacemos un poquito más sencillo, más bonito, más potable, explicándolo con Michis? Espero les guste. Y bien, lo que vamos a abordar como tal va a ser la estructura de las hemoglobinas, los tipos de hemoglobinas, su funcionamiento, las curvas de disociación, que creo que es el tema que más batallamos todos, me incluyo, y patologías asociadas. Primero que nada, quiero empezar con este facto, que es que tenemos en nuestro cuerpo 1 kilo de hemoglobina. Así que realmente no estamos gordos, ese kilito de más es la hemoglobina. Ahora, hablando un poco acerca de la estructura de las hemoglobinas, todos hemos visto alguna vez esta maralla de proteínas, ¿ok? ¿Pero qué es eso? Bueno, si no leyeron bien el título de la imagen, pues se trata de la hemoglobina. ¿Y qué es la hemoglobina? Pues la hemoglobina es una proteína hecha de proteínas, es una proteína cuaternaria, por así decirlo, que básicamente está formada por 4 subunidades. Significa que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y cada una de estas cadenas va a contener un grupo hemo, o heme en inglés, que consiste básicamente en un anillo de protoporfirina 9, que la protoporfirina 9 es un tipo de porfirina, que las porfirinas básicamente es como una especie de circulito con un montón de nitrógenos alrededor. Y dentro de este grupo hemo vamos a tener un átomo de hierro en estado ferroso. Y es muy importante esta molécula porque es en donde se va a unir el oxígeno como tal. Ahorita lo vemos en un dibujito más claro. Y un fun fact, pero no tan fun para las personas que lo padecen, es que hay una enfermedad muy rara que se llama porfiria cutánea tarda. Y esta enfermedad consiste en que básicamente no se formó correctamente ese anillo de porfirina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a acumular unos metabolitos tóxicos, medio difíciles de pronunciar, que se llaman porfobilinógeno y ácido aminolebulínico. Sí, practiqué para poder pronunciarlo. Pero bueno, básicamente lo que pasa es que al momento en el que estos metabolitos se acumulan en el cuerpo, cuando reaccionan con el sol, lo que va a provocar es que a las personas se les formen unas ampollas, en la piel. Y también al momento en el que se les hace así de que un examen de orina y todo, cuando esta orina reacciona con la luz, se torna de este color rojizo. Entonces yo tengo la teoría de que probablemente Drácula tenía porfiria, porque también la porfiria se asocia con anemia, y entonces yo supongo que por eso necesitaba, o sea, chupar sangre, y porque no se podía exponer al sol, porque se le daban ampollas. Entonces, sí es importante recordar que pues la porfiria se asocia con anemia y por eso tienen esa palidez en la piel las personas que la padecen. Ahora, vamos a tener aquí un dibujito ilustrativo. De este lado tenemos a un eritrocito, nuestras células rojas. Y los eritrocitos básicamente podríamos resumirlos en que son una especie de saquito que está lleno de hemoglobina. Entonces, la hemoglobina, o sea, tienen millones de hemoglobinas adentro del eritrocito, o sea, de que hay millón de proteínas de hemoglobina, o sea, de todo la donita marañosa, está todo el eritrocito así de que bien lleno de esas proteínas. Entonces, la hemoglobina está compuesta por 2 cadenas beta y 2 cadenas alfa. Cada una de esas cadenas va a tener un grupo hemo, que es esta molécula que está acá a mi derecha. Entonces, esta molécula es el anillo de protoporfirina 9. En el centro tiene el hierro en estado ferroso y aquí es donde, como digo, se une el oxígeno. Ahora, muchas personas piensan que toda esta molécula es de hemoglobina, pero no, esta molécula solamente es una parte de la hemoglobina. Entonces, para que no haya tanta confusión, vamos a irnos abajo a estas conversiones. Tenemos que una cadena de globina, ya sea alfa o beta, va a tener un grupo hemo o him. Ahora, una hemoglobina completa tiene 4 cadenas, o sea, 2 alfa, 2 beta. Por ende, cada cadena contiene un hemo, entonces va a tener 4 grupos hemo en total. Un grupo hemo es capaz de unir una molécula de oxígeno, ¿ok? Cada grupo hemo, una molécula de oxígeno. Entonces, en una molécula así completa de hemoglobina, ¿cuántas moléculas de oxígeno podemos tener? Pues 4, ¿ok? Entonces, espero que con esto ya quede un poquito más claro. Ahora, vamos a platicar acerca del estado tenso y el estado relajado de la hemoglobina. La configuración de las cadenas beta va a cambiar según el grado de oxigenación. ¿Qué significa esto? Básicamente, cuando la hemoglobina no tiene oxígeno, está en un estado desoxigenado y se llama desoxihemoglobina.
¿Y por qué se dice que está en un estado tenso? Bueno, porque básicamente, digamos que hay unos enlaces alrededor de las cadenas beta y estos digamos que están así de que súper apretaditos. Entonces, al estar así de apretados, pues, o sea, van a soltar muy fácil la molécula de oxígeno y no van a permitir, o sea, que se vuelva a introducir una molécula de oxígeno más. Es como si estuvieras así de que apretando una espinilla, entonces como que va a salir más fácil la molécula de oxígeno, pero no va a entrar. Entonces, en este estado se puede decir que la hemoglobina no es afín porque suelta más rápido el oxígeno. Ahorita es importante que recordemos esto porque más adelante va a tener mucho que ver y mucha relevancia con lo de las curvas de disociación de oxígeno. Entonces, bueno, ese es el estado tenso, el que no tiene oxígeno. Ahora, el estado relajado es el que se conoce como oxihemoglobina, cuando ya tiene oxígeno en cada uno de sus grupos hemo. Entonces, este estado de relajación o este estado relajado se alcanza solamente cuando se unen las cuatro moléculas de oxígeno a cada uno de los grupos hemo de las cadenas que tiene la hemoglobina, las dos alfa y las dos beta. Entonces, una forma en la que más o menos me acuerdo es que, por ejemplo, la hemoglobina cuando está en un estado relajado, que tiene así de que todos sus oxígenos y todo, no lo va a soltar con tanta facilidad, ¿ok? Porque pues le costó mucho tenerlos al principio, entonces no va a soltar ese estado de relajación. Entonces yo lo pongo a pensar de que, bueno, si ustedes estuvieran en lugar de la hemoglobina, ¿qué les gustaría más? ¿Estar tensos o estar relajados? Yo la verdad no querría cambiar ese estado de relajación, así que yo preferiría quedarme con ese oxígeno para quedarme en ese estado de relajación. Entonces, cuando la hemoglobina está en un estado relajado, va a tener más afinidad al oxígeno y no lo va a querer soltar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a abordar esto un poquito más adelante y espero que con eso quede más claro. Pero bueno, vamos a ver un poquito acerca de los tipos de hemoglobinas que hay. Ya sé que esta tabla se ve bien así revuelta, pero vamos a explicarla poco a poquito. Primero tenemos aquí las hemoglobinas embrionarias, que estas nada más se van a presentar cuando estamos como que en un estado embrionario, o sea, de la tercera, cuarta semana hasta como finales de la octava semana, más o menos, eso es lo que abarca el periodo embrionario. Entonces, durante ese periodo vamos a tener estas tres hemoglobinas, la hemoglobina Gauer 1, que tiene cadenas Z2, epsilon 2, la hemoglobina Portland, que tiene cadenas Z2, gamma 2, y la hemoglobina Gauer 2, que tiene alfa 2, epsilon 2. Y de todas estas, pues la que como más va a abundar como tal es la Gower 2. Luego, ya a partir de la novena semana y todo, vamos a empezar a formar la hemoglobina fetal o la HbF. Y esta tiene cadenas alfa 2 y gamma 2, ¿ok? Ahora, a las 24 semanas de vida, que es más o menos alrededor del segundo trimestre de gestación, de embarazo, pues, la hemoglobina fetal va a alcanzar su picote, su pico máximo, que es el del 90%. Y luego, a partir de que nacemos y todo, este número va a ir bajando y bajando y bajando hasta que ya que cumplamos 6 meses de edad, vamos a tener menos del 2%. Entonces, ustedes se ponen a pensar, ok, sí, Eli, qué padre, en las 24 semanas tenemos 90%. ¿Y el otro 10? ¿De dónde salió? Bueno, eso es porque la hemoglobina del adulto también a las 24 semanas tiene una concentración de aproximada del 5 o el 10%. Entonces, eso es como que la otra parte que le falta a las 24 semanas. Ahora, cuando nosotros nacemos, empieza a bajar la hemoglobina fetal, pero empieza a subir la del adulto. Entonces, ya a los 6 meses de edad se supone que 6 meses, o sea, de que ya nacimos, ¿no? O sea, se supone que ya tenemos los niveles de hemoglobina que tiene un adulto, que es aproximadamente del 95 al 98%. Ahora, ese 2%, 3% que puede faltar, la complementa esta otra hemoglobina, que es la hemoglobina A2, que tiene cadenas A2, delta 2, alfa 2, delta 2, y tenemos menos del 1% al nacer, pero ya al año de edad más o menos alcanzamos los niveles que tenemos, se supone que ya a la edad adulta o así de que en el resto de nuestras vidas, que es del 2 al 3,4%, ¿de acuerdo? Muy importante que recuerden que nuestra hemoglobina es alfa 2 beta 2. Lo voy a decir hasta el cansancio, pero bueno. Ahora, aquí hay unas hemoglobinas que son las hemoglobinas anormales. Se supone que estas no las deberíamos de tener, ¿ok? Pero se pueden presentar en ciertas enfermedades o ante ciertas situaciones. Por ejemplo, tenemos la hemoglobina HbS, que esta es la que está asociada con la anemia falciforme. De hecho, la S de la HbS viene de Sickle Cell Disease, que así es el nombre de anemia falciforme en inglés. Entonces, esta es la que se va a presentar cuando los pacientes tengan este padecimiento. Más adelante lo trataremos así un poquito para que lo entendamos mejor.
Ahora, la hemoglobina HbC es una hemoglobina que va a provocar una anemia hemolítica leve. ¿Qué es la anemia hemolítica, Eli? Bueno, básicamente la anemia hemolítica es cuando digamos que la forma del eritrocito está errónea o no está bien hecho o hay algún defecto, entonces el cuerpo lo va a querer destruir. Entonces, pues al haber anemia es cuando tenemos baja hemoglobina, entonces se van a destruir los eritrocitos que hay, y lo poquito que puede transportar de oxígeno se destruye, entonces es el cuerpo tratando de compensarle, pero al mismo tiempo como que le está regando y pues básicamente a muy grosso modo eso es la anemia hemolítica. Y irónicamente, esta hemoglobina pues les da cierta protección a los pacientes contra la malaria. La malaria es un parásito que va a infectar a las células rojas, y pues las destruye o las afecta a la forma o algo. O sea, es un parásito intracelular, ¿no? Entonces afecta principalmente a los eritrocitos y a los hepatocitos. Pero bueno, también hay otra hemoglobina que es la hemoglobina HbE, que es común en Asia y es benigna por sí misma, pero si un paciente llega a tener un padecimiento que se llama beta-talasemia, si tienen esta hemoglobina presente, se les va a exacerbar el padecimiento y pues les puede ir muy mal, ¿no? Ahora, tenemos otras dos hemoglobinas que son muy poco comunes, muy poco frecuentes y que en general son asintomáticas y si llegan a dar síntomas, normalmente dan cuadros leves, que es la hemoglobina HbD y la HbM. Ahora sí, un factor importante de transcripción para la hemoglobina es el GATA1. Entonces, como toda esta presentación es acerca de michis, pues espero que no se les olvide este factor de transcripción. Recuérdalo, GATA1. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca del funcionamiento de las hemoglobinas. Primero que nada, la hemoglobina es vital, claramente. Y vamos a ver por qué. La hemoglobina es el carrito o el transporte del oxígeno al cuerpo. Básicamente se va a encargar de llevar el oxígeno de los pulmones a los tejidos del cuerpo y a su vez de llevar el dióxido de carbono de todos los tejidos que ya hicieron su metabolismo y todo hacia los pulmones para que pueda ser exhalado. Ahora, vamos a platicar acerca del fenómeno de cooperatividad, que si entendemos bien este concepto nos va a ayudar muchísimo para entender lo de las curvas de disociación más adelante. Y el fenómeno de cooperatividad básicamente nos explica que la unión de la primera molécula de oxígeno va a facilitar la unión de las siguientes. Vamos a ponerlo con un ejemplo más visual. Aquí tenemos a nuestra hemoglobina bien bonita, bien chula, bien greñuda, con sus grupos hemo, sus cadenas alfa y sus cadenas beta. ¿En qué consiste el fenómeno de cooperatividad? Bueno, la hemoglobina al principio va a necesitar una mayor presión parcial de oxígeno, ahorita lo explicamos más adelante, pero como que va a batallar para que se le una su primera molécula de oxígeno. Pero supongamos que se logró, se le unió su primera molécula de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces supongamos que de repente ahí hay otra molécula de oxígeno por ahí y todo, y de repente ve que hay como alguien que se está moviendo allá adentro en la molécula, en la hemoglobina, entonces de repente, boom, se une y de repente vemos a que se le une otra tercera molécula de oxígeno, dicen de que, ay, wow, aquí está bien padre la fiesta y todo, y de repente ya, para cuando concuerdas, se te llenaron todas los espacios o todos los grupos hemo se llenaron con oxígeno y ¡pum! Tienes una hemoglobina oxigenada. Entonces, una frase de la hemoglobina para que no se te olvide nunca el fenómeno de cooperatividad es que es difícil empezar, pero es más fácil continuar. Entonces, batalla para unir la primera molécula de oxígeno, pero conforme se vayan uniendo más a la fiesta, va a ser más fácil la que se le una. De hecho, ya la hemoglobina para cuando se le une la cuarta molécula de oxígeno es 300 veces más afín al oxígeno. Entonces, espero no se les olvide esto. Ahora, otra de las funciones de la hemoglobina es la modulación del tono vascular. ¿Y cómo hace esto? Bueno, la hemoglobina también transporta al óxido nítrico, a nuestro querido no. Y este es un potente vasodilatador, pero lo que hace el vasodilatador, que recordamos de fisio, básicamente es dilatar los vasos y permitir que haya un mejor flujo sanguíneo. Entonces, básicamente de esto se encarga el óxido nítrico y lo transporta la hemoglobina. Ahora, ya viene lo bueno. Curvas de disociación del oxígeno a hemoglobina. Ya van a empezar con sus gráficas. Sí, pero no se preocupen, voy a tratar de hacerlo más sencillo y si quedan dudas me avisan. Muy bien, aquí tenemos nuestra preciosa curva de disociación del oxígeno. Yay. Bueno, en el eje de las Y tenemos la saturación de la hemoglobina de oxígeno y esta se mide en porcentaje, o sea, es de que el porcentaje de hemoglobina saturada, ¿no? Ahora, en el eje de las X tenemos la presión parcial de oxígeno y ahorita lo explicamos. La presión parcial de oxígeno es la disponibilidad del oxígeno en un ambiente disuelto en la sangre. O sea, si ponemos, por ejemplo, que literalmente tenemos un vaso sanguíneo, este,
y le echamos así de que oxígeno. La presión parcial de oxígeno es la disponibilidad de oxígeno que haya como que tal en ese vaso. Entonces, ¿por qué tiene la forma de sigmoidea la curva de disociación del oxígeno? Porque recordamos que está el fenómeno de cooperatividad, que al principio va a batallar o va a necesitar de una mayor presión parcial de oxígeno para que se pueda empezar a saturar, pero ya una vez que pasa eso, ya es más fácil que se sature de oxígeno. Entonces, aquí, por ejemplo, la P50 es la presión parcial de oxígeno que se necesita para que la hemoglobina se sature al 50%, o sea, por decir que se llene la hemoglobina como de dos moléculas de oxígeno, ¿ok? Entonces, al 50% de saturación de oxígeno, la hemoglobina, digamos que tiene como dos moléculas de oxígeno. Y para eso va a necesitar 26 milímetros de mercurio. Vamos a ponerlo en perspectiva con la mioglobina. La mioglobina es otro tipo de hemoglobina que se encuentra principalmente en los músculos y esta como tal tiene una gran afinidad al oxígeno, no lo quiere soltar y nada más lo va a soltar en el momento en el que ya estemos en un lugar donde ya esté un estado muy anaeróbico, por ejemplo, el músculo en el ejercicio. Entonces, este, la mioglobina, la presión parcial de oxígeno que necesita para poder saturarse hasta el 50%, la mioglobina necesita una presión parcial de 1 milímetro de mercurio para saturarse al 50%. Y la hemoglobina, en cambio, ocupa 26, o sea, 25 más ocupa la hemoglobina para poder saturarse nada más al 50%. Entonces, así nos damos cuenta, o sea, de que qué tan afín es, o sea, de que para agarrar el oxígeno y no. Ahora, vamos a empezar a leer la curva un poquito al revés para entender otra cosa importante. Supongamos que estamos acá en el número 100. En el número 100 es cuando tenemos una presión parcial de oxígeno del 100% y estamos saturados al 100%. ¿En qué parte del cuerpo creen que podemos encontrar esto? Pues en los pulmones. Los pulmones, digamos que tienen el oxígeno así como que recién salido del horno, o sea, está recién entrando. Allí hay una gran presión parcial y también hay una alta disponibilidad de oxígeno porque estás inhalándolo. Entonces, en los pulmones tenemos una presión parcial de oxígeno de 100. Entonces, aquí es donde va a ser mucho más fácil que se vaya a saturar la hemoglobina de oxígeno. Pero entonces, ya cuando la hemoglobina va saliendo del pulmón hacia los tejidos para poder ir oxigenándolos, o sea, es como el camión de cocas que va repartiendo alegrías por el mundo, ¿no? Entonces, conforme va saliendo de los tejidos, va a ir bajando la saturación de oxígeno y por ende también, o sea, la presión parcial de oxígeno. Digamos que nuestros tejidos básicamente tienen normalmente una presión parcial de oxígeno de 40, ¿ok? Entonces ya para entonces, pues la hemoglobina casi no tiene oxígeno, porque ya hizo su chamba de irlo repartiendo por el resto de los tejidos. Y entonces si estamos en un estado de 20, por ejemplo, que es ya cuando estamos en un estado de músculo haciendo ejercicio, ahí es cuando ya entra al quite la mioglobina, pero la hemoglobina es la que pues entra primero, ¿no? O sea, sale de los pulmones, así de que saturada al 100%, va repartiendo y conforme va repartiendo se le va bajando la saturación. Básicamente en eso consiste la curva, espero más o menos me haya dado a entender. Ahora, otra manera de poder ver la presión parcial de oxígeno es imaginándolo de esta forma. Supongamos que el oxígeno son latas de atún, la hemoglobina son los michis hambrientos y la presión parcial de oxígeno es la disponibilidad de latas de atún abiertas que hay. Entonces, también, otra cosa, la PO2, PaO2 es lo mismo, o sea, son sinónimos para que no vayan a pensar que son cosas diferentes. Pero bueno, la presión parcial de oxígeno, dijimos que son como, digamos, las latas de atún abiertas o cerradas, dependiendo del caso. Entonces, supongamos que estamos aquí en el escenario de la izquierda, que tenemos una mesa con todas las latas de atún abiertas. Aquí supongamos que estamos en el pulmón. Hay una alta disponibilidad de oxígeno porque está entrando un montón, ¿no? Está así de que entrando de lleno. Entonces, esto va a permitir que pues los michis coman, en este caso se saturen de oxígeno y pues si están saturados, pues va a estar oxigenada la hemoglobina. Entonces, pues los michis bien comidos es como la hemoglobina bien saturada de oxígeno. Ahora, de este otro lado, tenemos un escenario en donde ya la presión parcial de oxígeno ya bajó, por decir de que ya repartió la hemoglobina, pues el oxígeno que tenía que repartir y todo. Entonces, la hemoglobina ya va a estar más desoxigenada. Ya no hay tanta disponibilidad de oxígeno como lo hay en los pulmones. Entonces, digamos que la hemoglobina está poco saturada y en este caso, el michi está hambriento porque no hay disponibilidad de latas de atún abiertas, o sea, el oxígeno. No sé si me di a entender, los revolví más, pero si los revolví más me dicen, pero igual les paso la presentación para que ahí la tengan. Ahora, vamos a platicar acerca de la afinidad por el oxígeno.
Entre más afín sea la hemoglobina al oxígeno, menos lo va a querer soltar. Podemos verlo con el ejemplo de cuando estábamos en la primaria, ¿no? O sea, y nuestra mamá nos mandaba de que unas galletas, unas papitas que nos gustaban muchísimo, y pues lo que menos quería hacer es compartirlas, o sea, porque soy muy afín a mis papitas, me gustan mucho, o sea, no le quiero compartir a nadie. Y de repente si llegaba alguien y te pedía, tú hasta apretabas la bolsa para que no sacara más de una papa. Bueno, más o menos así se porta la hemoglobina cuando es muy afín al oxígeno. No lo quiere soltar, de que es mío, que es en el estado R en el que se va a encontrar. O sea, ese estado de relajación es donde está así de que llena de oxígeno y dice, ah, yo no voy a cambiar este estado de relajación por nada, no voy a dar oxígenos. Entonces, más o menos así se porta la hemoglobina. Ahora, por este otro lado, entre menos afín sea la hemoglobina al oxígeno, más lo va a querer soltar. Pues no le gusta, es menos afín, entonces con mayor razón lo va a querer soltar. Y es aquí donde se va a estabilizar más el estado T o el estado tenso, que es ese que dije que es como si la hemoglobina se apretara de repente y como espinilla exprimiera al oxígeno y lo sacara. Entonces, en este ejemplo medio rancio, podemos ver como la hemoglobina que es como Scar, ¿no? O sea, que no le caía bien Mufasa, que Mufasa en este caso es el oxígeno, entonces como que, ay, no me cae bien, ¡pua! Lo suelto. O si lo queremos ver también con el mismo ejemplo de las papitas, o sea, supongamos que estábamos en, no sé, el convivio de Navidad y repartían así papitas de esas variadas y te tocaban unas que no te gustaban para nada, entonces, ¿qué es lo primero que tú hacías? Pues como no eres afín a esas papas, como no te gustan, pues las cambias con otra persona o las dejas solas, o sea, las botas, o sea, porque no las quieres. Así se porta la hemoglobina. Ahora, vamos a platicar un poquito acerca de los factores que van a cambiar la afinidad. Tenemos los factores que desplazan la curva hacia la izquierda. ¿Qué significa esto? Que van a hacer que la hemoglobina sea más afín al oxígeno. Y también tenemos factores que desplazan la curva hacia la derecha, que es lo que las hace menos afín al oxígeno, o sea que va a hacer que el oxígeno se suelte más fácil. Y vamos a irlo desglosando de poco a poco. Pero los factores que desplazan la curva a la izquierda son un bajo nivel de CO2, un alto pH, o sea, que esté alcalino, que haya pocos hidrogeniones, una baja temperatura o que esté frío, bajo 2,3-difosfoglicerato, que ahorita lo explicamos qué es, y la hemoglobina fetal es un ejemplo de que es una hemoglobina súper afín al oxígeno. Ahora, los factores que desplazan la curva hacia la derecha son un alto dióxido de carbono y eso significa que va a haber una baja acidez, o sea, un bajo pH, perdón, ¿no? Hay bajo pH y por ende hay acidez porque hay muchos hidrogeniones, está ácido el ambiente. Ahora, la temperatura va a estar alta, ¿ok? Va a estar haciendo calor o puede ser en un caso de fiebre, ¿no? Y el 2,3-difosfoglicerato va a estar alto. Y un ejemplo de esto es los músculos en ejercicio o los músculos activos. Y vamos a explicarlo cada uno de los pasos. Primero, la hemoglobina fetal, recordamos que es súper afín al oxígeno. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque no, el bebé cuando está gestándose, pues no tiene acceso al oxígeno que está en el ambiente. Entonces, de lo único que depende es del oxígeno que le esté dando la placenta como tal. Entonces, necesita de una hemoglobina que sea muy afín al oxígeno, o sea, de que pueda agarrar bien, bien, bien el oxígeno para que cuando llegue a los tejidos del bebé, pues ya los pueda soltar, porque realmente no hay tanta disponibilidad de oxígeno como lo hay ya nosotros habiendo nacido. Entonces, este meme, que no sé si lo han visto, de que cómo agarran los bebés así de que de repente aprietan el puñito y lo hacen tan fuerte, y uno cree que es fuerte hasta que tienes que abrirle las manos a un bebé. Bueno, más o menos digamos que así es un bebé agarrando así el arrocito, en este caso sería como el oxígeno, el arrocito, y la hemoglobina fetal así de que "Arr", no quiere soltarlo. O, por ejemplo, aquí, a mí me gusta ver la hemoglobina fetal así de que como un niño yendo al kinder y que no quiere soltar a su mamá y que está así de que amarrado a la pierna y de que no te vayas, mamá. Bueno, así se porta la hemoglobina fetal, no quiere soltar el oxígeno, es súper afín a él, o sea, se lo quiere quedar. Ahora, vamos a platicar acerca del 2,3-difosfoglicerato. Ya sé que suena bien macabro este término, pero vamos a verlo poco a poco. Y antes de que se me asusten con esta ruta metabólica, lo único que me interesa que sepan de aquí es que ahí está el 2,3-difosfoglicerato. Y ya, eso es todo lo que necesito que sepan. Ahora, el 2,3-difosfoglicerato, ¿qué es? Pues es una molécula pequeña que viene de la ruta alternativa de la glucólisis. O sea, todo esto que estamos viendo es la ruta de la glucólisis. Y ya cuando se forma el 2,3-difosfoglicerato es como que esa ruta alternativa que toma. Y esta se da cuando hay un estado de hipoxia o poco oxígeno. ¿Y qué hace el 2,3-difosfoglicerato? Bueno, va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, hace que va a estabilizar el estado T, el estado tenso. O sea que no te va a agarrar oxígeno, pero sí te lo va a soltar muy fácilmente porque está bien apretado, está tenso.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a soltar más fácil el oxígeno en donde hay más 2,3-difosfoglicerato, porque acuérdense, ustedes asocian 2,3-difosfoglicerato con hipoxia o poco oxígeno. Entonces, donde hay poco oxígeno, ¡pua! Yo suelto más fácil el oxígeno porque pues lo necesito, ahí está hipóxico, pues ocupa oxígeno. Entonces, donde hay más 2,3-difosfoglicerato es en estados de hipoxia. Entonces, donde hay hipoxia, hay más 2,3-difosfoglicerato, más fácil suelto el oxígeno. Me voy a poner en estado tenso y ¡fua! Como espinilla exprimo al oxígeno fuera para que se oxigene mi tejido. Ahora, la hemoglobina fetal, por su composición, tiene cadenas gamma en lugar de beta y esto no va a permitir que se una bien al 2,3-difosfoglicerato, entonces no lo va a soltar porque recordamos que es bien afín. Ahora, hablando, ay, perdón, acerca del pH, primero que nada, el ambiente ácido, como recordamos, va a desplazar la curva de la disociación de oxígeno y hemoglobina hacia la derecha. Entonces, el ambiente ácido va a producir este efecto Bohr. ¿Y en qué consiste? No se me asusten por el nombre, pero básicamente es que es cuando en un tejido hay un alto metabolismo, se está consumiendo mucho oxígeno y entonces esto va a producir mucho CO2. Y recordamos que el CO2, digamos que es como una especie de gas volátil que se comporta como un ácido. O sea, al momento en el que el CO2 se disocia o se une con el agua, va a formar ácido carbónico y eso va a acidificar el ambiente. Entonces, cuando hay alto metabolismo, se produce mucho dióxido de carbono y porque se está consumiendo el oxígeno. Entonces, también tenemos que el metabolismo anaeróbico, o sea, cuando estamos haciendo así de que, pesas y de repente así nos duele el músculo y todo, es porque se está produciendo ese ácido láctico y ese ácido láctico va a acidificar más el ambiente. Así que ya tenemos el factor del dióxido de carbono y aparte del ácido láctico. Entonces, los hidrogeniones van a afectar a la hemoglobina, o sea, van a estabilizar la forma T de la hemoglobina, o sea, la forma tensa. Entonces, ¿qué significa? Que va a soltar más fácil el oxígeno, o sea, que no es afín al oxígeno, por eso lo suelta. Entonces, tenemos, si lo queremos ver aplicado, o sea, de que estamos haciendo ejercicio en un estado fisiológico, ¿no? Y estamos consumiendo mucho oxígeno, se está produciendo mucho dióxido de carbono, se está produciendo ácido láctico, se está acidificando mucho el ambiente. Nosotros vamos a ocupar oxígeno para que pues las células puedan seguir funcionando, o sea, porque si no vamos a estar en un estado de anaerobia y ocupamos oxígeno para sobrevivir porque recordamos que es vital el oxígeno. Ahora, en un ambiente alcalino, por el otro lado, los pulmones tienen un ambiente alcalino. ¿Por qué? Porque se está constantemente exhalando el dióxido de carbono, entonces no le da chance de que se disocie en ácido carbónico. Entonces tenemos un estado más alcalino en los pulmones porque se saca como que ese ácido volátil que tenemos, que es el dióxido de carbono. Entonces, pues se van removiendo indirectamente hidrogeniones de la sangre. Entonces, la liberación de hidrogeniones va a desestabilizar la forma T y va a favorecer que esté más como relajada. Entonces, cuando esté en su forma relajada, es más afín al oxígeno. O sea, haz de cuenta que en la forma relajada se rotan tantito las moléculas de las cadenas. Entonces, eso va a permitir que entre más fácil el oxígeno. Entonces, bueno, eso significa que es más afín al oxígeno y por ende la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, ambientes alcalinos desplazan la curva hacia la izquierda, me hago más afín al oxígeno y no lo quiero soltar. Ahora, la temperatura. Una alta temperatura va a provocar que el calor acelere el movimiento de las partículas, así la cinética de las partículas se va a mover y digamos que este tembeleque que se va a formar va a hacer que se desestabilice el anillo de protoporfirina 9 que vimos y los enlaces más que nada del hierro con el oxígeno y todo, se desestabiliza, entonces va a facilitar la separación del oxígeno, desestabiliza la forma relajada, entonces se va a adoptar la forma T, la forma tensa, porque es como que se está moviendo todo y me pongo tenso para que no me mueva todo. Entonces, ¡pua! Eso va a hacer que se suelte más fácil la molécula de oxígeno. Entonces, ¿en qué momentos vamos a tener nosotros una alta temperatura y vamos a necesitar que se libere oxígeno o que haya oxígeno en los tejidos? Pues cuando hay fiebre, cuando hay inflamación, porque recordamos que cuando hay inflamación, o sea, se liberan las citoquinas y todo eso, que o sea, va a promover que la célula esté como un estado de estrés oxidativo. Entonces necesitamos que haya oxígeno para que no siga pasando esto y que pues sobreviva el tejido y las células. El chiste de todo esto es mantener a las células y el tejido vivo. Entonces, cuando hay alta temperatura,
en fiebre o alto metabolismo, o sea, esto va a provocar que se libere oxígeno más fácilmente, se haga la forma tensa que como espinilla explote el oxígeno para afuera. Entonces, esto va a desplazar la curva hacia la derecha y lo va a hacer, este, como quien dice, pues menos afín al oxígeno, o sea, que lo va a querer soltar más. Ahora, por el otro lado, tenemos a la baja temperatura, o sea, cuando hace frío. Y el frío va a hacer que baje la energía cinética. O sea, va a fortalecer así de que los enlaces de hierro en el grupo hemo, digamos que como que los congela. Entonces así, oh, los aprieta un montón. Entonces esto no va a hacer que o sea, separe fácilmente los enlaces, o sea, para soltar el oxígeno. Va a estabilizar la forma R, de que la forma R es la forma relajada que no quiere soltar el oxígeno. Entonces, cuando hay frío, no tenemos un metabolismo tan elevado, o sea, se baja el metabolismo. ¿Para qué? Para que se conserve la energía lo máximo posible. Y ahora, si nosotros nos acordamos en el invierno que por qué se nos ponen las puntas de los dedos así rojitas o moraditas, o sea, en el invierno, o cuando hace frío, bueno, esto es porque básicamente el cuerpo primero trata de compensar siempre. Entonces, toda la sangre la va a mandar al centro, a los órganos del centro, o sea, porque es lo que más lo necesitan, o sea, necesitan más oxígeno los órganos del centro. Pero la razón por la que se ponen azules los dedos es porque no se está liberando oxígeno a las partes distales. Entonces, por eso se nos ponen azulitos o cianóticos. Ahora, en resumen global, vamos a recordar que aquellas cosas que desvíen la curva hacia la derecha van a provocar que se libere, o sea, que no se libere el oxígeno con tanta facilidad, o sea, que es menos afín, o sea, sí, o sea, menos afín, o sea, en el sentido de que no lo va a querer soltar. Sorry, no me cargo el Windows. Ahora, cuando hay un elevado 2,3-difosfoliserato, recordamos que es en un estado de hipoxia. Entonces, cuando hay un estado de hipoxia, yo lo quiero soltar más fácilmente porque necesito oxigenarlo. Con el pH bajo, estamos en un estado donde hay, perdón, no sé por qué dije estadio, pero estamos en un estado donde está acidificado el ambiente, entonces necesitamos liberar ese oxígeno. Cuando hay alta temperatura, llámese inflamación, llámese fiebre, necesitamos liberar ese oxígeno. Ahora, Eli, ¿no mencionaste esto del CO2? Ah, es que digamos que el CO2 y el pH están casi de la manita. Cuando hay un pH bajo, o sea que está ácido el ambiente, normalmente el CO2 está alto. ¿Por qué? Porque recordamos que el CO2 se disocia con el agua y forma el ácido carbónico y eso acidifica más el ambiente. Entonces, pues tiene sentido que cuando el pH está bajo, pues el CO2 está alto porque este está acidificando a este. Entonces, ahora, cuando la curva de disociación se desplaza hacia la izquierda, que significa que no libera el oxígeno con mayor facilidad, o sea, que está en un estado R relajado, en donde agarro más el oxígeno porque no me quiero deshacer de ese estado de relajación, es cuando es mayor afín. Entonces, ¿en qué momentos va a pasar esto? Cuando el 2,3-difosfoliserato esté bajo, pues no necesito porque no hay un estado de hipoxemia. Entonces, como no está hipóxico la persona, ni el lugar, ni el ambiente, ni nada, pues para que libere oxígeno, mejor me lo quedo. Luego, cuando estamos en un lugar con pH alcalino, recordamos que los pulmones tienen un pH alcalino porque está tratando o sea, está exhalando constantemente el dióxido de carbono. Y dijimos que aquí está de la mano. Entonces, cuando hay un bajo dióxido de carbono, como en los pulmones, es cuando está más alto el pH, o sea, porque no hay ese ácido volátil que esté provocando que al momento en que se disocie con agua se hace ácido carbónico y se acidifica el ambiente. Y luego la temperatura, cuando la tenemos bajita, o sea, no hay alto metabolismo, no necesito que se libere el oxígeno, entonces no lo libero, la curva se desplaza hacia la izquierda, o sea, es más afín, no lo quiero soltar. Ahora, ¿sabían que la hemoglobina puede absorber diferentes ondas de luz conforme se va oxigenando cada vez más? Es por eso que podemos medir nuestra saturación de oxígeno a través de este aparatito que se llama pulsioxímetro. Ahora, ¿cómo funciona el pulsioxímetro? El pulsioxímetro va a emitir una luz roja de 660 nanómetros y una luz infrarroja de 940 nanómetros a través del dedo. Y la hemoglobina oxigenada absorbe más la luz infrarroja que la luz roja. Y la hemoglobina normal, así de que X, va a absorber más la luz roja. Entonces, el fotodetector que tiene el pulsioxímetro va a medir cuánta luz pasa a través del tejido y compara la absorción de las diferentes luces o a través de una fórmula rara, que para no revolverlo se las voy a poner. Pero ¿por qué se mide en el dedo? ¿Se lo han preguntado?
Bueno, esto es porque los capilares del dedo son ricos en sangre y permiten que la luz pase fácilmente. O sea, el pulsioxímetro que nos ponemos en el dedo, o sea, imagínense tratar de medirlo, no sé, aquí en el brazo o en la pierna, pues no va a pasar tan fácilmente la luz, entonces no va a ser fácil medirlo. Por eso se utiliza el dedo, porque pasa fácil la luz. O sea, si nosotros lo vemos así de que con una lamparita y ponemos así nuestro dedo, bueno, casi no se ve, pero, o sea, se ve rojito, ¿no? O sea, cuando hacemos eso. Entonces, por eso así funciona el pulsioxímetro. Ahora, hablemos rapidito acerca de las hemoglobinopatías para ya no entretenerlos más. Primero que nada, tenemos a la alfa-talasemia y la beta-talasemia. ¿En qué consiste la alfa-talasemia? Bueno, esta enfermedad es provocada cuando el cuerpo no produce suficientes cadenas alfa de la hemoglobina. Entonces, ¿qué va a pasar? No se van a formar hemoglobinas normales, no se va a formar la hemoglobina A1, que es la que tenemos nosotros, en una saturación más o menos del 97%, o sea, de que en total es la que más tenemos. No se va a formar bien la hemoglobina fetal y tampoco se va a formar la hemoglobina A2, o sea, realmente está bastante mal el estado del paciente en estos casos. Y se van a formar tetrámeros anormales de cadenas beta. Y estos pues no van a servir para poder transportar correctamente el oxígeno y se van a destruir fácilmente dando la anemia hemolítica, que les digo de que si lo ve de forma fea o no funciona, lo destruye. Así funciona el cuerpo. Luego, entre más genes alfa falten, pues mayor va a ser su gravedad. Tenemos 4 genes alfa. Entonces, entre más de estos genes vayan a faltar, mayor va a ser la gravedad. Hay una condición que se llama hidropesia fetal, que es cuando básicamente como no se formó correctamente la hemoglobina, pues la fetal claramente, no se va a estar transportando correctamente el oxígeno. Entonces, digamos que el corazoncito va a tratar de compensarle, pero no lo va a lograr, porque no es culpa del corazón, es culpa o sea, del oxígeno y lo que lo transporta. Entonces, se va a producir como una especie de falla cardíaca y se van a ir acumulando los líquidos alrededor de las cavidades corporales del bebé. Entonces, pues esto le va a provocar la muerte intrauterina. Y es muy triste, la verdad. Y luego tenemos por otro lado a la beta-talasemia. Aquí el cuerpo no produce suficientes cadenas beta de la hemoglobina. Entonces, alfa-talasemia, ¿por qué es? No produce cadenas alfa. Y la beta-talasemia, ¿por qué es? Porque no produce cadenas beta. Ahí tienen la respuesta en la palabra. Entonces, sin las cadenas beta, no se va a formar correctamente la hemoglobina que tenemos nosotros, la alfa 2 beta 2. Entonces, esto también va a provocar una anemia hemolítica porque no está haciendo correctamente su trabajo y se va a dificultar la eritropoyesis. Entonces, el paciente, ¿qué le va a pasar? Van a crecer lento y van a tener deformidades óseas, que en la literatura a veces se les describe a los niños, o sea, con caras de ardillita, porque tienen los maxilares muy ensanchados, la frente muy ensanchada y todo. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque nuestros huesos de aquí del cráneo, de la cara, tienen una parte que es lisa, pero otra parte que también tiene trabéculas en donde pues se está produciendo la médula ósea. Pero, digamos que estos se ensanchan porque está tratando como tal de compensar el que, o sea, no está haciendo correctamente su trabajo la hemoglobina y se está transportando el oxígeno. Entonces, por eso se les hipertrofian estos huesos, o sea, porque los huesos de la cara son diploes, o sea, tienen parte lisa y parte así, esponjosa. Entonces, como en compensación, se van a estar, como hinchando estos huesos. Ahora, cuando tenemos una beta talasemia menor, nada más hay un gen afectado y nada más se produce una anemia leve. Pero ya cuando se produce una beta talasemia mayor, es que hay 2 genes afectados y esto va a producir una anemia, pero de las graves. Y bueno, ahora pasando un poquito al tema de la anemia falciforme o en inglés sickle cell disease, básicamente aquí lo que pasa es que se muta el gen de la cadena beta y se va a producir la hemoglobina HbS, ¿ok? Que es la que platicamos al principio. Esta es muy específica de la anemia falciforme. Ahora, cuando la hemoglobina HbS libera el oxígeno, se va a volver pegajosa y entonces va a formar unas fibras largas dentro del glóbulo rojo que va a hacer que se deforme y tenga esta forma de hoz, o sea, este aparato aquí o herramienta se llama hoz, es la que se utilizaba para cortar el trigo así en pastizales. Va a agarrar esta forma de hoz o de media luna y va a provocar que se obstruyan los vasos sanguíneos, porque recordamos que el eritrocito tiene esta forma bicóncava para que se haga taquito entre los capilares y pueda pasar más rápido. Entonces, si está de esta forma defectuosa, pues esto va a provocar que se vayan atorando las células entre sí. Entonces, van a obstruir los vasos sanguíneos y esto les provoca bastante dolor a los pacientes. O sea, es un dolor muy grande, porque imagínense así de que tener obstruido algo va a provocar dolor.
Entonces ahora, como los eritrocitos se destruyen fácilmente, también se va a provocar una anemia hemolítica. Y este tipo de enfermedad es muy común en las personas de raza negra, porque históricamente, o sea, portar el gen, o sea, o sea, que hacía que configuraras la hemoglobina de esta forma y que después tuvieras las células así, pues les daba una ventaja contra la malaria, porque haz de cuenta que nuestras células expresan una especie de receptor que se llama Duffy antigen. Entonces, este receptor es el que se va a unir el parásito de la malaria y entonces con eso pues ya puede entrar adentro de la célula y pues afectarla, infectarla y destruirla. Entonces, como esta enfermedad de la malaria se da mucho en regiones calurosas o en África principalmente, pues por eso, como una especie de mecanismo adaptativo, las personas de raza negra desarrollaron el que no se pudiera expresar este antígeno, pero digamos que como que salió medio contraproducente porque al final es que, ok, sí, no te produzco el antígeno, no me da malaria, pero el problema es que no me sirve para poder transportar correctamente el oxígeno y aparte se me viven atorando las células en los vasos sanguíneos. Entonces como que el mecanismo evolutivo compensatorio terminó, o sea, regándola más. Y ahora, ya por último, tenemos una patología que es muy común verla normalmente en el invierno, que es la intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que no tiene color y tampoco tiene olor, pero tiene una afinidad con la hemoglobina de 220 veces más que el oxígeno. O sea, en este dibujito que hace tiempo hice, pues ver al oxígeno como que es una especie de simp. Entonces, el oxígeno le va a estar rogando a la hemoglobina de que por favor no me abandones, no me dejes, pero la hemoglobina como que le falta terapia y le gusta irse más con el chavo tóxico, entonces el chavo tóxico, o sea, no la va a soltar nunca y se va a formar este enlace de carboxihemoglobina que es un enlace muy, 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 pero muy difícil de romper, o sea, casi que es como una cadena, o sea, no es tan fácil de que se libere. Entonces la hemoglobina, ahí se va así de pechito con el monóxido de carbono. Entonces, muy importante recomendación, no, cuando estén así en el invierno y tenga que prender calentadores, estufas o cosas por el estilo, abran un poquito las ventanas, que circule el aire, porque cuando se da esta intoxicación por monóxido de carbono, la gente se muere. Entonces, tómenlo bastante en cuenta. Y ya, eso sería todo por mi parte. Ya sé que me devoré bastante, pero espero que de alguna forma haya quedado claro. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden mandar un mensajito o lo que sea y yo con gusto les escribo. Y si no, dejen sus dudas en los comentarios y si les gustó, pues denle un like y ya. Pues con mucho cariño se los hice y aquí están las referencias que utilicé. Y básicamente eso sería todo por mi parte. Les deseo el mayor de los éxitos. Les va a ir excelente. Venga, ánimo. Y ahora sí.